Continuaremos estudiando los evangelios. Estudiamos Mateo, estudiamos Marcos y estudiamos Lucas. Estos tres evangelios, vuelvo y recalco, son conocidos como los evangelios sinópticos porque son muy similares en su escritura, en su narración y en cosas. Obviamente aprendimos puntos de vista diferentes, pero hoy estudiaremos el evangelio de Juan. Este no es sinóptico porque es muy especial en su contenido. El Evangelio de Juan no es la narración de la vida de Jesús como los demás, sino que es un argumento poderoso en cuanto a la encarnación, una demostración concluyente de que Jesús es el Hijo de Dios y es enviado del cielo y única fuente de vida eterna. Juan expone la identidad de Cristo desde sus primeras palabras, desde el primer versículo. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El Evangelio en sí continúa hablándonos del tema. En cualquiera de los capítulos, versículos que vemos, aún exponiéndonos los temas que él pone, vemos al Señor Jesucristo mostrándonos su amor, mostrándonos su misericordia, porque Él está mostrándose como Dios y mostrándose a la misma vez como el Hijo de Dios hacia nosotros. Vamos a ver que Juan revela la naturaleza divina de Cristo y la humanidad de Cristo y su misión en la que da su vida. Hay unas señales o unos ejemplos que Pablo nos muestra de las actividades de Jesús en donde muestra estas dos naturalezas. Por ejemplo, cambia el agua en vino, sana al hijo de un oficial del rey, sana a un paralítico de Betesda, son interesantes estos temas, alimenta a más de 5,000 con unos cuantos panitos y unos pececitos. Uno dice unos cuantos panitos, pero cuando uno mira la cantidad de gente que el Señor alimentó, uno se admira y ve la manifestación tanto de su divinidad como de su humanidad. Camina sobre el mar. El Señor Jesucristo caminó sobre el mar, mostrando que Él era un ser humano que podía caminar sobre el mar sin dejar a un lado su divinidad también. Sana la vista a un ciego, resucita a Lázaro, y más tarde, pues obviamente va a resucitar Él, ¿verdad? Y da a sus discípulos una abrumadora pesca de peces, donde ellos ya daban por sentado que no habían peces, pero el Señor Jesucristo le dice a Pedro, tíralo al lado derecho de tu barca y vas a tener la pesca más grande. De hecho, así fue, y ven cómo se ve de verdad la manifestación de la divinidad y la naturaleza del Señor Jesucristo. Juan en cada capítulo nos revela la divinidad del Señor, recalca la verdadera identidad de Jesús mediante varios títulos que el Señor utiliza o que Juan utiliza. Lo menciona como el Verbo, lo menciona como el Hijo unigénito, lo menciona como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, como el pan de vida, la resurrección, la vida, la vid. Y la fórmula del Señor Jesucristo en el libro de Juan es yo soy. Jesucristo dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. ¡Ah, qué lindo! Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Es increíble cómo podemos ver en el Señor Jesucristo todo eso. Y cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo nos damos cuenta que verdaderamente Él es el pan de vida. Cuando conocemos al Señor Jesucristo nos damos cuenta de cómo el Señor Jesucristo es la luz del mundo, porque nos ilumina, nosotros estamos en la luz, cómo es Él es la puerta, cómo Él es el buen pastor. Nosotros como ovejas y Él como pastor, la experiencia que tenemos es
wow, increíble, increíble. El Señor Jesucristo sin duda es el Hijo de Dios. La señal más sobresaliente es la resurrección y Juan nos brinda un conmovedor testimonio del hallazgo de su tumba vacía. Todos nos dan detalles, nos cuentan cómo fue, pero Juan nos menciona de una manera conmovedora el cómo encontraron la tumba vacía y lo que sucedió con ellos. Narra varias apariciones posteriores a este hecho. No olvidemos que Juan es un fiel seguidor del Señor Jesucristo. Juan es un discípulo directo de Cristo y nos ha dado una visión personal y poderosa de Jesús, el Hijo de Dios. La verdad es que es bien interesante cómo Juan en sus escritos nos hace entender, nos hace ver, nos hace como penetrarnos en la Escritura para conocer al Señor Jesucristo. Conocemos al Señor Jesucristo con ese amor hacia nosotros en sus oraciones, cómo intercede al Padre por nosotros cuando le dice: Señor, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de este mundo. Glorifícate, Señor, en mi vida para que ellos vean cómo yo te glorifico a ti. No solamente nos enseña, Él con su vida misma nos muestra cómo podemos ser delante del Padre sus hijos también. Aprendemos más adelante que el Señor Jesús no solamente vino, sino que nos mostró, nos enseñó, nos instruyó y es reconocido como el Hijo de Dios. Por eso Juan no es un evangelio paralelo como los otros, no es un sinóptico, sino que es un evangelio que habla de la divinidad del Señor Jesucristo, sin dejar a un lado la humanidad de Él. Juan escribió el evangelio para todos los fieles. Podríamos decir que Mateo, Marcos y Lucas es una manera de evangelismo, es dar a conocer al Señor Jesucristo, es mostrar quién era el Señor Jesucristo. Pero ya Juan está hablando con los conocedores del Señor Jesucristo, con los que ya tienen al Señor Jesucristo. Está hablando con sus fieles, con los creyentes. Y es interesante, Juan nos muestra en verdad al Señor tal cual es en su divinidad y tal cual es en su humanidad. Nos hizo hijos, allá en Juan 1:12 nos lo dice, que nos hizo hijos también. Es interesante. Para mí, honestamente les comparto, aquí entre nos, el Evangelio de Juan es mi libro favorito de los evangelios. Es increíble cómo conoce uno al Señor Jesucristo. Te invito, conócelo. Tú también podrás conocerlo y te darás cuenta de lo maravilloso que es tenerlo dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Escríbenos. Estamos dispuestos a compartir contigo. Que Dios te bendiga.